Hola amigos de Casa Macondo, mi nombre es Carlos Sanabria y hoy tengo una historia para contarles. Específicamente se habla del archivo secreto, como ese apartado de la curia, protegido bajo llave y que esa llave solamente la tiene el obispo. Y en ese archivo es donde reposan, entre muchas otras denuncias, las denuncias por violencia sexual infantil contra sacerdotes de la Iglesia Católica. Y nos fuimos encontrando con sectores de la rama judicial que le compran argumentos todavía a la Iglesia, como si no existiera la Constitución del 91, como si no hubiesen modificaciones en las relaciones Iglesia-Estado. En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila, pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Está por llegar a las librerías El Archivo Secreto, una investigación que devela 569 nombres de curas denunciados por pederastia y abuso sexual en Colombia en los últimos 20 años. Este es el primero de 3 episodios en los que los autores de este libro, Juan Pablo Barrientos, director de Casa Macondo, y el periodista Miguel Estupiñán, hablan de cómo realizaron esta investigación, única en su tipo en el periodismo y en los medios de comunicación colombianos. Un nuevo escándalo de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica se destapó esta semana en Estados Unidos con una En la Iglesia, yo diría, hasta que explotó, fue así escandalosamente el asunto de Boston. La hermenéutica era, la interpretación que tenemos que hacer es con esa hermenéutica que es cubrir, tapar. El cardenal australiano George Pell, de 77 años, ha sido declarado culpable de abuso sexual a menores. Acusado de encubrir a un cura pederasta, el cardenal Philippe Barbarin se enfrentaba el martes por primera vez a las presuntas víctimas. Hasta septiembre de 2015 le permitieron que lo hiciera y le alentaron a hacerlo porque le ascendieron para ocuparse de niños. Le llevaron víctimas frescas en bandeja. Una época hay que interpretarla con la hermenéutica de la época. En una época era costumbre tapar todo. Y no son los abusos de la Iglesia, los abusos de la familia. Y para el contexto colombiano, un dato inicial. Solo el 13% de los obispos y superiores de comunidades religiosas católicas consultadas ha entregado toda la información que Juan Pablo y Miguel solicitaron a través de los recursos de los que dispone la legislación colombiana. De aquí en adelante, las voces de Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán. Casa Macondo. Somos historias. El archivo secreto es un archivo, valga la redundancia, que tienen en cada diócesis, arquidiócesis y comunidad religiosa y que es guardado, salvaguardado, protegido por el obispo o por el superior de la comunidad religiosa, ¿ya? Esto no es para nada algo que nos hemos inventado nosotros para un libro, no. En el Código de Derecho Canónico específicamente se habla del archivo secreto como ese apartado de la curia protegido bajo llave y que esa llave solamente la tiene el obispo. Y en ese archivo es donde reposan, entre muchas otras denuncias, las denuncias por violencia sexual infantil contra sacerdotes de la Iglesia Católica. Ahí también a ese archivo pues llegan las denuncias por los curas, por ejemplo, que les descubren que tienen esposa o tienen novia o tienen novio o han tenido hijos. Situaciones que para nada tipifican un delito, tal vez una falta dentro de la iglesia. Entonces, ahí en ese archivo reposan todas esas denuncias, entre esas las que pues nosotros consideramos son las más graves, aquellas
que atentan contra los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y a ese archivo, Miguel, es al que estamos tratando de acceder. Queríamos saber qué tan grave es el fenómeno de la pederastia aquí en Colombia. Y pensamos en un momento en llamar ese libro, Miguel, Pederastas, ¿no? Porque queríamos llegar a ese apartado del archivo secreto que se enfoca en denuncias contra sacerdotes por violencia sexual infantil. Entonces, en algún momento pensamos, bueno, vamos a ver cuántos pederastas hay en Colombia y cuántos nombres de esos pederastas, en este caso nosotros hablamos de sacerdotes denunciados por pederastia, reposan en ese archivo secreto, pero luego esa palabra o esa expresión, el archivo secreto, comenzó a aparecer en las respuestas que íbamos recibiendo de los obispos y de los arzobispos. Y fue cuando decidimos con nuestro editor, no, esto se tiene que llamar el archivo secreto, ¿no es así, Miguel? Exactamente, también habíamos pensado en dedicar el libro a la figura de ciertos obispos en concreto, considerando que se podrían contar con los dedos de la mano quiénes son los principales encubridores de sacerdotes en Colombia. Sin embargo, le dimos la vuelta a la investigación y descubrimos que existe un patrón institucional que abarca a toda la Iglesia Católica colombiana y no nos alcanzarían los dedos de la mano porque todas las diócesis históricamente han ocultado estos casos. Todas las diócesis, todas las comunidades religiosas tienen este archivo bajo llave y sus superiores están al tanto de quiénes son los sacerdotes, incluso activos, que tienen estos antecedentes. Entonces, al indagar por ese patrón sistemático, ya no estamos hablando de unas supuestas manzanas podridas, sino de toda una estructura católica, religiosa, clerical, que incluso cuenta con el apoyo de seglares, de laicos que hacen parte del aparato eclesiástico. Esta historia comienza por allá en 2019, cuando yo interpongo una tutela contra la Arquidiócesis de Medellín, pierdo esa tutela en primera y segunda instancia y básicamente presento la tutela porque le envío un derecho de petición al arzobispo preguntando por algunos sacerdotes, por su trayectoria y si contra esos sacerdotes había denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esto llamó la atención de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional selecciona esa tutela y de ahí sale la sentencia T09120 que obligó al arzobispo de Medellín a respondernos solo o a responderme en ese momento solo por esos sacerdotes por los que estaba preguntando. Luego envío un segundo derecho de petición en 2021. El arzobispo no responde a pesar de que había un precedente de la Corte Constitucional y pues hago lo que tengo que hacer. Interpongo de nuevo una tutela que fue fallada a mi favor en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, pero luego en el Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del magistrado Julián Valencia Castaño, el tribunal revoca esa decisión. Es decir, el arzobispo se salva de responder por esos 915 curas por los que estaba preguntando en ese segundo derecho de petición. Y de nuevo entra la Corte Constitucional, selecciona ese caso y de ahí sale la sentencia SU 191-22, sentencia de unificación 191-22. Cuando es una sentencia de unificación, esto significa pues, que son todos los magistrados de la Corte Constitucional los que tienen que unificar determinada jurisprudencia y allí hubo unanimidad. Todos los magistrados obligaron al arzobispo de Medellín a responder ese derecho de petición que yo le envié en 2021. Entonces, Miguel, con esas dos sentencias es que nosotros nos embarcamos en buscar esos archivos secretos, porque, insisto, estas dos sentencias, la T09120 y la SU 191-22, pues son dos sentencias que solo obligaban al arzobispo de Medellín. Ahora estamos esperando pues resultado de la Corte Constitucional. De aquí va a salir una sentencia que no solo va a obligar al arzobispo de Medellín, sino a todos los obispos de Colombia, arzobispos y superiores de comunidades religiosas. Entonces, hablemos un poco de eso, Miguel, de cómo fue nuestro proceso de primero mandar esas peticiones, esas 137 derechos de petición que enviamos a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas de Colombia, anexándoles esas dos sentencias, la T091-20 y la SU 191-22, diciéndole a todos los obispos, oiga, ustedes tienen que responder esas peticiones porque así lo manda la Corte Constitucional.
Bueno, el punto de partida es el derecho que tiene cualquier ciudadano, pero también en particular cualquier parroquiano, cualquier mujer de iglesia, a saber si su párroco, si el cura de turno allí en su barrio está libre o no de este tipo de denuncias, si el rector del colegio donde está su hijo, en fin. Sobre la base del sentido común, le dirigimos una carta, un derecho de petición a todas las instituciones. Lo primero que tuvimos que superar fue la dificultad de poder contactar a todos estos superiores y obispos, porque aunque estamos hablando de instituciones religiosas y por tanto instituciones muy poderosas, paradójicamente no es fácil dar con la información de contacto legal para poder hacerles llegar este derecho de petición. De modo que nos tuvimos que enfrentar ese primer desafío. Incluso varios de los derechos de petición que enviamos, los enviamos a correos electrónicos que conseguimos por medio de otras instituciones religiosas, pero sin la garantía que estuvieran actualizados incluso. Entonces, ese fue el primer ejercicio. Saber que estábamos partiendo de una pregunta básica y sirviendo de intermediarios a la inquietud de muchas personas en Colombia sobre la pregunta de si está al frente de su parroquia o del colegio o de la fundación una persona idónea o no. Con ese dato de información de contacto, entonces se dirigió un derecho de petición a todos los obispos católicos del país y también a todas las comunidades religiosas masculinas, con la certeza de que estábamos preguntando algo legítimo, válido e urgente de ser establecido en este momento. Lamentablemente, desde un primer momento, la respuesta fue negativa. No hubo la más mínima colaboración, ¿no? Por parte del común de obispos, por parte del común de comunidades religiosas, por más de que estamos hablando incluso de sacerdotes que educan a las élites en civismo, que enseñan qué es la democracia, el deber frente a la ley, pero cuando se les dirige este tipo de derechos de petición a instituciones educativas, a obispos, pues hay un rechazo, ¿no? Y entonces muy rápido aparece el conflicto entre el pensamiento de la Iglesia y la constitución política, dos reporteros que tienen el derecho a acceder a una información al servicio de la sociedad y estas instituciones que se niegan a aportarla. Por eso el recurso a la acción de tutela como un derecho a buscar la protección del acceso a la información por parte de jueces, de la manera más civilizada, de la manera más libre de cualquier tipo de pelea, pues nosotros recurrimos a los jueces y muy rápidamente también nos fueron dando la razón los jueces que protegieron nuestro derecho al acceso a la información. Sin embargo, con el tiempo también fuimos dándonos cuenta de sectores del aparato de justicia, aliados también, por qué no decirlo abiertamente, con la Iglesia Católica, jueces que en provincia trabajan con determinado sacerdote y no estaban interesados en que se revelara este tipo de información. Entonces rápidamente el asunto escaló. No estamos hablando solo de la Iglesia Católica como una institución que encubre, sino también sectores de la rama judicial que contribuyen a que estos datos permanezcan en secreto cuando no obligan a la Iglesia a suministrar la información. Entonces el asunto va escalando y la investigación hace que estemos ante preguntas ya no solo frente al asunto religioso, sino también a la actuación de la fiscalía, de los jueces, del bienestar familiar, en fin. De estos 137 derechos de petición que enviamos, solo 17 obispos y superiores de comunidades religiosas respondieron las 4 preguntas de nuestro derecho de petición. 4 preguntas que no se metían para nada, no se meten en la intimidad o no contienen datos sensibles. Primera pregunta: ¿cuántos sacerdotes se han ordenado en esta jurisdicción eclesiástica desde su creación hasta la fecha? Entonces, señor arzobispo de Bogotá, desde la creación de la arquidiócesis de Bogotá hasta la fecha, ¿cuántos sacerdotes se han ordenado para esta arquidiócesis? Segunda pregunta. Esa segunda pregunta estaba dividida
en 11 literales. Ahí se nos fue un poquito la mano cuando en total eran 22 preguntas, pues no era mucho. 4 preguntas, la primera, una pregunta genérica, ¿cuántos sacerdotes se han ordenado? La segunda, 11 literales. Recuerdo que literal A es nombre de cada sacerdote. Información absolutamente básica que incluso si usted se mete a directorios de otras diócesis del mundo, usted va a encontrar que ese directorio está ahí en la página web de la diócesis y de la arquidiócesis abiertamente, ¿ya? Ese sacerdote se llama tal, nació en tal fecha, fue ordenado sacerdote en tal fecha y esta ha sido su trayectoria, ha pasado por estas parroquias. E incluso en los Estados Unidos, ya la mayoría de diócesis no solo publican esos datos, sino que publican la lista de los sacerdotes denunciados por pederastia. Y en estos días me llamó la atención el caso de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Ahí no solo publican la lista, ahí publican el archivo secreto de cada cura. Es decir, si en el archivo que nosotros preguntamos, hablamos del archivo secreto, Miguel, pero es simplemente que nos confirme una pregunta. Si este sacerdote, X sacerdote, ha sido denunciado por violencia sexual infantil, responda sí o no. Y si dicen que sí, el obispo, entonces, oiga, usted remitió esta denuncia a la fiscalía, usted suspendió al sacerdote, usted lo expulsó, ¿dónde está el sacerdote ahora? Entonces, son preguntas que no se meten con la intimidad, que no tienen datos sensibles, son preguntas muy genéricas que, insisto, en comparación con la Arquidiócesis de Los Ángeles, donde publican todo el archivo secreto. Es que yo revisaba ahí y eran las 120 páginas del archivo de este cura que fue denunciado. Entonces, desde la denuncia de una mamá hasta la condena penal, ahí está todo el archivo y todo lo publican, obviamente salvaguardando algunos datos. Por ejemplo, los datos de los menores, los datos de otras personas involucradas, investigadores, esos datos los guardan y eso me parece valioso. Pero está todo el archivo secreto. Entonces, en esas 11 preguntas de ese segundo numeral, son preguntas que fácilmente puede responder un obispo o un superior de comunidad religiosa. La tercera pregunta ahondaba un poco más en: señor arzobispo de Bogotá, díganos, desde la creación de la arquidiócesis hasta la fecha, ¿cuántos sacerdotes han colaborado en la arquidiócesis de Bogotá? Y cuarta pregunta, igual, A, nombre de cada sacerdote, en qué fecha se ordenó, cuál ha sido la trayectoria, está activo actualmente, hasta el literal G, que es el mismo literal de la pregunta 2, ¿ha sido denunciado o ha recibido usted denuncias por violencia sexual infantil contra ese sacerdote? Y ahí la respuesta es sí o no, no estamos pidiendo nada más. Nuestros derechos de petición jamás fueron invasivos o irrespetuosos, siempre estuvieron enmarcados dentro de lo que nos permitía preguntar esas 2 sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos que interponer una acción de tutela, pero aquí no solo una, aquí tenemos que interponer 120 acciones de tutela, porque fueron 120 derechos de petición, 137, 17 respondieron, 120 no. Teníamos que interponer una tutela contra cada uno de esos obispos o superiores de comunidades religiosas. Entonces aquí estamos hablando, Miguel, de 2 reporteros enfrentados a 120 abogados prácticamente, porque los obispos, por lo que hemos podido ver, en su mayoría contrataron firmas de abogados. Acá en Bogotá, la firma DIG Abogados. Hay otro abogado que se llama Marcel Fernando Tangarife Torres. Este es el abogado del arzobispo de Medellín. A este abogado le fue muy bien este año. Yo creo que facturó muy bien porque no solo fue el abogado de la arquidiócesis de Medellín, sino de un montón de diócesis y arquidiócesis. Entonces tenía los mismos argumentos para cobrarles yo no sé cuánta plata a todos los obispos. Yo quiero ver la declaración de renta de este señor el año entrante. Él yo creo que nos debe estar agradeciendo. Por dentro nos odia un poquito, pero también nos agradece porque le fue muy bien. Como le fue muy bien a muchísimas firmas de abogados que contrataron los obispos. ¿Para qué? Para defender los archivos secretos. Es decir, nosotros interponemos estas 120 acciones de tutela y decidimos interponer estas tutelas en los juzgados de todo el país. ¿Por qué? Porque uno puede interponer una tutela en 2 lugares, o en el lugar donde vive uno o en el lugar donde fueron vulnerados sus derechos. Miguel y yo vivimos en Bogotá, entonces fácilmente esas 120 tutelas las pudimos haber radicado acá en Bogotá, pero pensamos, no, miremos a ver cómo actúan los jueces de todo el país. Entonces, la tutela contra el vicario
apostólico de Tierra Adentro, pues la interpusimos en Tierra Adentro, Cauca. La tutela contra el vicariato apostólico de Mitú, pues la pusimos en un juzgado de Mitú. Y así, 120 tutelas que interpusimos en este proceso, de las cuales ganamos 75 y perdimos 45. Casa Macondo. Somos historias. Miguel, ya hablamos un poco del proceso del derecho de petición, ahora hablemos del proceso de la acción de tutela, que a mí me parece fascinante. ¿Cómo fue ir ante los jueces? ¿Cómo fue reclamar ante los jueces por nuestro derecho fundamental de petición? Con la seguridad de que nos asistía la razón. 2 antecedentes de fallos de la Corte Constitucional donde los argumentos están absolutamente claros. Lo paradójico es que a pesar de 2 sentencias, hay jueces de la República, regados por todas partes del país, que consideran que no hay que acatar lo que ya se ha dicho. Estos temas son de obligatoria comunicación por parte de la Iglesia Católica. Y nos fuimos encontrando con sectores de la rama judicial que le compran argumentos todavía a la Iglesia, como si no existiera la Constitución del 91, como si no hubiesen modificaciones en las relaciones Iglesia-Estado, hablando todavía en términos de que el Estado Vaticano tiene supremacía sobre el Estado colombiano en materia, por ejemplo, de ciertos accesos a datos. Cada vez que ganábamos una tutela era la ratificación de un antecedente constitucional, pero cada vez que se nos negaba el acceso a la información, veíamos la gravedad del asunto que está en entredicho aquí. No es solo un asunto periodístico, sino también es un problema de los jueces de la República, que no están tampoco acatando los avances en materia de democratización y de libertad de prensa en Colombia. Yo recuerdo este juez de Soacha que pues, nos dijo: no tienen ustedes acceso al archivo secreto porque el clero goza de fuero. El clero goza de fuero. Y yo, ¿pero este juez qué? Luego nos encontramos una jueza del Espinal, que después de haber fallado en primera instancia en contra nuestra, pues obviamente nosotros impugnamos, vamos a segunda instancia, ganamos, y ya luego inicia el incidente de desacato. Y en el incidente de desacato la jueza dice: ay, se me olvidó decirles que es que yo tengo un cura que es familiar. ¿Era tío? Era tío, ¿usted recuerda, Miguel? Era tío, sí. Y luego hay otra juez, son 2, hay otra que trabajaba para uno de los sacerdotes cuya información estábamos indagando y tuvo que declararse impedido. También en el Espinal, porque entonces ese expediente o esa tutela pasó de esa jueza que dijo: es que mi tío es cura, perdonen, yo la verdad no sabía que él estaba en Bogotá, lo siento mucho, después de que había fallado en contra nuestra, ¿ya? Entonces pasa de nuevo a otro juzgado, o pasa esta tutela a otro juzgado después de que esta jueza se declara impedida, y la otra dice: no, es que yo trabajo con el cura. Al menos estas se declararon impedidas, ya uno no sabe qué habrá pasado en otros juzgados del país en donde el cura pues comía manteles con el juez o con el fiscal, con las autoridades, con el alcalde. Entonces bien interesante ese proceso. Luego tratamos de hacer como una lista. Queríamos ver si eran más hombres o más mujeres los que fallaban a favor o en contra. ¿Y en qué regiones del país? Pero ahí encontramos como un equilibrio, ¿no? Sí, de nuevo, la pregunta de todos los recursos legales que estaban a nuestra mano, porque no estábamos en ningún momento creyendo que estábamos haciendo algo en contra de la Iglesia, sino en defensa del acceso a la información. Y recurrir a cada una de estas estrategias de la manera más civilizada, más inteligente, pero confiando que nos asistía la razón. Por eso el caso llega hasta la Corte Constitucional. 75-45, al final pues son malas tutelas que ganamos. Ya luego comienza, esto fue en enero mandamos el derecho de petición, 10 de enero de 2023 a las 8:32 por un texto bíblico que es el de Juan 8:32, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que es la verdad os hará libres, que lo repiten mucho los sacerdotes. Entonces, a los obispos les enviamos los derechos de petición a las 8:32 de la mañana, el 10 de enero.
viene la respuesta negativa, luego las tutelas vinieron como en febrero, más o menos. Más o menos como en marzo y abril estábamos ya en impugnaciones en segunda instancia de lado y lado, porque las que nosotros ganábamos y ellos perdían, pues ellos también impugnaban, de inmediato impugnaban. Y nuestras impugnaciones eran vainas muy sencillas, que apelaban a la razón. Señor juez, señora juez, mire que hay 2 precedentes de la Corte Constitucional, hay 2 sentencias aquí, punto. Ellos sí se mandaban, mejor dicho, unos mamotretos, unos tratados impresionantes, obviamente porque tenían a sus abogados para defenderse. Hubo muchas tutelas también que ganamos en primera instancia y que en segunda instancia las perdimos. Los jueces revocaban y ahí todavía la tristeza era mayor, porque pues pensábamos, aquí pues ya no va a pasar nada. Si ya este juez revocó esa primera sentencia, aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el caso llegue de nuevo a la Corte Constitucional. Y a la Corte Constitucional llegan todas las tutelas del país, todas. Ya cuando hay un fallo que queda en firme, ya sea en primera o en segunda instancia, todas las tutelas son remitidas a la Corte Constitucional, entre 700.000 y 1 millón de tutelas. ¿Para qué las envían allá? Para una eventual revisión en la Corte Constitucional. Y de esas, entre 700.000 y 1 millón de tutelas, la Corte selecciona entre 300 y 500 tutelas al año para revisar. Entonces es como una lotería. Entonces en 2020 me gané la lotería, en 2022 también, y ahora en 2023 Miguel y yo nos ganamos la lotería de nuevo, con menos probabilidades, porque pues por tercera vez la Corte seleccionó este caso. Entonces, en mayo, en la sala de selección de mayo, cada mes, no todas las tutelas llegaron al mismo tiempo, van llegando como de a una, incluso hay muchísimas que todavía no han llegado, hay decenas de tutelas que todavía no han llegado a la Corte Constitucional, y eso también habla un poco, extrañamente, un poco como de qué tan desordenada es nuestra rama judicial, porque ¿por qué no han llegado esas tutelas allí a la Corte? Entonces comenzaron a llegar a cuentagotas, en mayo llegan, recuerdo, 3 tutelas, de las cuales la Corte seleccionó una tutela, que fue la del Instituto Misionero San Juan de Dios, y recuerdo que eran San Juan Eudes. San Juan Eudes. Y también estamos solicitando la revisión de la tutela contra la Arquidiócesis de Ibagué y contra la Diócesis de Chiquinquirá, si no estoy mal. Y la Corte seleccionó solo una, y nosotros dijimos, listo, bueno, una, no importa, con esa vamos a ver qué pasa de ahí en adelante. Y seleccionan la del Instituto Misionero San Juan Eudes, Miguel, y yo creo que en toda esta investigación ese podría ser el caso más representativo, y es, aquí los jueces no nos dan el acceso al archivo secreto de este Instituto Misionero San Juan Eudes, pero con la información que recolectamos, con la poca información que nos entregan todos los obispos y superiores de comunidades religiosas, encontramos un número bastante alto de sacerdotes, creo que 10 o más sacerdotes de esta comunidad que han sido denunciados por violencia sexual. Hablemos de ese caso. Este caso es importante porque uno de los sacerdotes fue detenido en Italia. Y cuando uno empieza a tirar el hilo de este caso, se encuentra al menos con 3 diócesis que han encubierto sistemáticamente a lo largo de muchos años a sacerdotes de esta comunidad. La primera, la diócesis donde esta comunidad del Instituto Misionero San Juan Eudes nació, que es la diócesis de Ocaña. La segunda, que es la diócesis donde actualmente está la sede de esta institución y donde actualmente vive el superior general, que es la diócesis de Facatativá. Y recientemente la investigación nos arrojó que la arquidiócesis de Bogotá también estaba al tanto de los señalamientos contra sacerdotes de esta comunidad, cosa más grave aún, contra el superior general que nos está negando, vaya coincidencia, el acceso al archivo secreto. La arquidiócesis de Bogotá está al tanto de las denuncias contra este sacerdote. Entonces, aquí está lo interesante del método de investigación. Cuando una fuente nos niega los datos, otras fuentes en otras partes del país nos da elementos para tirar la pita. Y nos encontramos, por ejemplo, que sacerdotes activos de esta comunidad, por ejemplo, gozan de
de pleno respaldo de sus obispos en Tumaco, en distintas partes del país, y están activos ejerciendo a pesar de las denuncias que tienen en su contra. Una época hay que interpretarla con la hermenéutica de la época. En una época era costumbre tapar todo. Y no son los abusos de la iglesia, los abusos de la familia. Hasta aquí la primera parte de esta serie de 3 episodios en los que abordaremos a profundidad la forma como fue realizado el archivo secreto de Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán. En la próxima entrega hablaremos de las víctimas de los abusos sexuales de miembros de la Iglesia Católica en Colombia y de cómo están reflejados en esta investigación periodística. Mi nombre es Carlos Sanabria. Más historias y contenidos de Casa Macondo en casamacondo.co y en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Casa Macondo. Somos historias.